Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más en Criterios en este 30 de octubre. Un placer que usted nos sintonice y un placer llegar hasta sus hogares para poder conversar, para poder platicar sobre esos temas tan importantes de nación. Y es que mucha gente tiene muchísima incertidumbre con respecto a lo que será el presupuesto general de la nación 2026. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cómo estamos con respecto a la deuda? Eso y más nosotros lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del economista Juan José Ortiz. ¿Qué tal, Juan José? Buenas noches. Inusual un jueves, pero aquí estamos. Bueno, sí, ¿verdad? Buenas noches, Fernando. Saludo a las personas que nos sintonizan y bueno, pues, huyéndole el Día de la Bruja, ¿verdad? Y se la vamos a dejar a Marvin. Bueno, está bien. Ahí le decimos a Marvin. Vamos a ver de qué viene disfrazado. Bien, entonces vámonos con ese primer punto, Juan José. ¿A cuánto asciende aproximadamente el presupuesto? Y según el análisis, ¿cuáles son las prioridades de la administración para el próximo 2026? Bueno, según el anteproyecto que presentó el ministro de Hacienda el 30 de septiembre, pues la propuesta es de cerca de 10.555 millones. Un poquito más ahí, ¿verdad? Pero para hacer números redondos. 10.555 millones. Estamos hablando de un 9% más del presupuesto actual. El presupuesto que está ejecutándose, ¿verdad?, es cerca de 9.665 millones. En términos absolutos estamos hablando de cerca de casi 1.000 millones más para el próximo ejercicio fiscal. Ahora, sin embargo, cuando uno se pregunta qué es el presupuesto, ¿verdad?, para que la gente tenga claro qué contiene, es importante decir, ¿verdad?, que el presupuesto es una herramienta de política pública que sirve para planificar y plasmar en ese presupuesto las prioridades de un país, las prioridades de una nación, no las prioridades de un gobierno, ni mucho menos las prioridades del gobernante de turno. Entonces, cuando uno ya empieza a escudriñar, ¿verdad?, la propuesta, te vas dando cuenta que el presupuesto tiene muchas contradicciones con las necesidades del país. Por ejemplo, el ministro de Hacienda decía que la prioridad va en seguridad, en salud y educación. Sí. Sin embargo, eso contrasta con la realidad del país. La gran mayoría de encuestas, ¿verdad?, pagadas o no pagadas por el gobierno, señalan que el principal problema es la economía. No es el principal problema la seguridad. De hecho, todas las encuestas dicen que el problema de la seguridad está resuelto. El mismo gobierno en su discurso institucional dice que la seguridad está resuelta. Entonces uno se pregunta, si la seguridad está resuelta desde el gobierno, la población percibe que la seguridad está resuelta y que el problema es la economía, ¿por qué la principal prioridad que anunció el gobierno para este presupuesto sigue siendo seguridad, ¿verdad? Y a eso hay que agregarle que hay un contraste, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el presidente decía que este iba a ser el quinquenio de la reactivación económica. Él no dijo que este iba a ser la continuidad del modelo de seguridad que el gobierno vende. Entonces, ahí es donde encuentras tú ya las primeras discrepancias, ¿verdad?, entre el discurso que dio el ministro de Hacienda, ¿verdad?, el discurso que da el representante de la hacienda pública del gobierno, versus lo que la gente está pidiendo en las encuestas, versus el mismo discurso que Nayib Bukele da. Y a eso agreguémosle, por ejemplo, ¿verdad?, ya vamos a entrar a ver en detalle algunas carteras, que el Ministerio de Economía es una de 3 instituciones a las que se le reduce el presupuesto. Bueno, realmente, ¿cuál era la fuerza que tenía el Ministerio de Economía en estos años, Juan José? Bueno, revisando un poco las cifras, ¿verdad? Hoy sí vamos a tener que valernos de la computadora, pues, porque son 28 instituciones, es bien difícil
acordarse de los montos. Desde luego. En el caso de economía, actualmente se le han asignado, voy a redondear la cifra, 75 millones. Para este ejercicio del próximo año van 64 millones. Es decir, 11 millones menos para la institución que debe de formular las políticas públicas para reactivar la economía. Pero es que ha funcionado en esos últimos años, Juan José. Bueno, tenés toda la razón. En realidad el ministerio ha sido una maceta decorativa dentro de las instituciones del Estado. El mismo Nayib Bukele decía, este primer quinquenio fue de la seguridad. Entonces pasaron 5 años combatiendo el tema de la delincuencia, el tema de la violencia, el tema de las pandillas, y uno se pregunta qué pasó haciendo el Ministerio de Economía esos primeros 5 años. Uno podría pensar, pues pensemos bien, ¿verdad? Ingenuamente, que pasaron 5 años formulando todas las políticas económicas para que ahora que estamos en el segundo quinquenio haya la tan anhelada reactivación económica, pero lo que estamos viendo en este ejercicio fiscal es despido de empleados en el sector público, la inversión extranjera no está viniendo al país y por tanto no está generando nuevas oportunidades de empleo. La inversión pública, que es un apalancamiento para generar empleo desde el gobierno, no lo está haciendo, dado que en los grandes megaproyectos que vemos del gobierno, lo que hay es reos en fase de confianza trabajando, y entonces uno se pregunta, bueno, y todo el dinero que está diseñado para salarios y para generar empleo desde el sector público, ¿qué se está haciendo? Entonces, aquí, como te digo, empiezan las primeras contradicciones. Y luego, ¿verdad? Cuando ya uno empieza a ver los montos, los números, la primera prioridad, el mayor número de asignación presupuestaria que aparece para el próximo año, es nuevamente el pago de la deuda. Solo en el pago de la deuda van cerca de 2.700 millones de dólares, casi, digamos, un cuarto de todo el presupuesto general de la nación. Entonces, no es cierto que la prioridad es la economía, ¿verdad? Que es lo que la gente está pidiendo. Siguen dándole prioridad a la seguridad cuando el mismo gobierno dice que ese tema está resuelto, la gente dice que está resuelto, pero no vemos, ¿verdad?, en este segundo quinquenio que el presupuesto esté escuchando las voces de la gente que pide empleo, que pide oportunidades laborales, ¿verdad?, para jóvenes, para adultos mayores incluso, ¿verdad?, sino que todo lo contrario, lo que estamos viendo es despidos en el sector público. Juan José, ¿cuál podría ser la base de que la seguridad siga siendo la principal prioridad? ¿O se puede, digamos, se puede comprar con el discurso que como todavía hay remanentes de pandillas, según menciona la administración, entonces pues no se puede quitar el pie del acelerador y hay que seguirle invirtiendo muchísimo a seguridad? O coherentemente, pues dado que se redujeron las pandillas, se sacaron de la escena, pues también la seguridad, el presupuesto en seguridad debería ser como poco menos, porque el problema más grande pues ya se redujo. Bueno, es que hay que recordar el discurso que da el gobierno, ¿verdad? El mismo Nayib dice, hemos capturado al 80% de los delincuentes, de los pandilleros. Entonces, si con un presupuesto has capturado al 80%, la lógica es que disminuyera, ¿verdad? Tal vez no en el mismo porcentaje, pero sí en un 50% el presupuesto asignado a seguridad y asignarlo a otras prioridades. Segundo, el gobierno dice que el tema de la seguridad es clave y es prioritario para atraer inversión. Fíjate que siendo el país más seguro del hemisferio, según el gobierno, la inversión se está yendo a Guatemala, se está yendo a Honduras, se está yendo a Nicaragua, donde los fenómenos de violencia y particularmente de grupos de pandillas están vigentes. Sí, claro. Entonces, no es cierto de que apostar por la seguridad es fundamental para atraer inversión extranjera. Según los datos del Fondo Monetario, del Banco Mundial y del BID, por enésimo año vamos a ser el país que menos inversión extranjera trae. Entonces, parece ser, ¿verdad?, que al inversionista extranjero y al inversionista local incluso, el tema de la seguridad no es una condición para invertir. Un inversionista, valga la redundancia, anda buscando seguridad jurídica, certeza jurídica.
Y eso es lo que no encontramos, pues, cuando permanentemente vemos a este gobierno cambiando las reglas del juego, las reglas democráticas que rigen el funcionamiento del país, y eso lo que provoca es que la inversión se extenga o se vaya a otros países a invertir. Bueno, con eso nos detenemos y nos vamos a trasladar a una nueva pausa comercial. No nos cambie, volvemos en breve. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros siempre en este análisis de lo que será el presupuesto general de la Nación del año 2026. Y en el primer bloque se habló que la seguridad sigue siendo el principal punto o la prioridad para la administración. Ahora, si nosotros podemos hablar de la deuda que tiene la Nación, ¿qué parte del presupuesto va para poder consolidarla, Juan José? Bueno, según las cifras oficiales del anteproyecto, para el pago de deuda van 2.433.623.474. En términos muy redondos, pues 2.433 millones. Y ojo, que aquí no va incluida la deuda de pensiones. Recordemos que en la última reforma de pensiones que el gobierno hizo en el 2022, se recetó un periodo de gracia de 4 años para no pagar ni el dinero que sustrae del fondo de los trabajadores, ni los intereses que eso genera. Entonces, imagínate si le agregáramos la deuda de pensiones, que solo este año casi van 480 millones sustraídos del fondo de pensiones, estaríamos hablando que solo la deuda casi rozaría los 3.000 millones de dólares. Entonces, con un nivel de endeudamiento de ese nivel es bien difícil, pues, planificar dentro del presupuesto las prioridades que otros sectores de la economía tienen, por ejemplo el tema de la agricultura. Sí, claro. Y fíjate que revisando, por ejemplo, ¿verdad?, ya las cifras, en el caso de agricultura, el presupuesto que está programado para el próximo año son casi cerca de 165 millones de dólares. Y aquí hay algo interesante, ¿verdad? Del presupuesto actual, que son 92 millones, sube a 165. De hecho, es la cartera que más va a subir en porcentaje. Casi el 79% del presupuesto se aumenta para agricultura. Sin embargo, cuando uno se mete ya a ver el rubro de agricultura, ¿verdad?, en el presupuesto, que es un documento de casi 1000 páginas, no deja de ser sorprendente. Yo invito a la gente, ¿verdad?, a que se meta a ver ahí en la página de Hacienda. Te voy a leer lo que dice el presupuesto de agricultura. Prioridades en la asignación de recursos. Literal A, soberanía y seguridad alimentaria. Es decir, que el gobierno ha priorizado por la soberanía y la seguridad alimentaria. Y estamos hablando de un incremento de cerca de 72 millones de dólares. Ahora, uno se pregunta, ¿estos 72 millones van a ser para que la gente se dedique a sembrar y garantizar eso, precisamente la seguridad y la soberanía alimentaria? ¿En qué consiste la soberanía alimentaria? En que el país produce su propia comida, que no tenemos que estarle comprando a Guatemala las frutas y las verduras, que no tenemos que comprarle la carne y los lácteos a Nicaragua y los granos básicos a Honduras y a Guatemala. Entonces, uno podría pensar, bueno, mire, van 78 millones de dólares. Lo que aquí dice contrasta con lo que vemos en la realidad, porque la agricultura no es una prioridad para este gobierno. Las prioridades del gobierno han estado en el Bitcoin, en el turismo y no en la agricultura. Es más... ¿Y todavía va a estar en el Bitcoin?
Ya lo vamos a ver, ¿verdad? Cuando veamos el presupuesto de Casa Presidencial. Incluso haciendo un cálculo, fíjate que si yo destinara los 78 millones que se le van a dar a agricultura para generar empleo, el salario mínimo en el sector rural es de $289, ya quitándole los impuestos. Si yo divido esos 78 millones que van para agricultura, solo para generar empleo, estaríamos generando cerca de 286,000 empleos. Imagínate tú 286,000 empleos para reactivar la agricultura. Cada una de esas personas tendría ingresos para llevarlo a su hogar, tendría capacidad de consumo, capacidad de compra, dinamiza la economía y crece la economía. Ahora, ¿qué otro rubro de la economía tiene esa capacidad? Ningún otro, más que la agricultura. ¿Qué es lo que se está evitando que se invierta más en agricultura? Bueno, yo pensaría que tiene que ver con el modelo económico vigente, que ya llevamos 37 años de neoliberalismo, 20 de Arena, 10 del Frente y 7 de Nayib. Tiene que ver con las prioridades del gobierno y no con las prioridades del país. Este país es eminentemente agrícola. Las prioridades deberían de ser reactivar el sector primario, reactivar la agricultura, generar soberanía alimentaria, producir nuestra propia comida y lo más importante, garantizar seguridad alimentaria. Si yo produzco mi propia comida y genero más de 200,000 empleos en el sector primario, puedo precisamente garantizar que la gente compre su comida. Entonces, las prioridades no han estado en la agricultura, han estado en el Bitcoin, han estado en el turismo. El turismo es un sector importante, ¿verdad? De hecho, no es un sector de la economía, es una actividad que promueve dinamismo en otros rubros de la economía. Pero el turismo todavía es incipiente, no tenemos la infraestructura para ser competitivos contra Costa Rica, contra Guatemala incluso. ¿Qué hace falta en ese sentido para que el turismo sea decente, digamos, en esa comparativa? Mira, de Guatemala primero tenemos un mal natural, digámoslo así, es decir, El Salvador es un país pequeño, entonces tenemos un problema de escala y de demanda interna. Es decir, según la misma información que el gobierno ha publicado, en El Salvador solo hay cerca de, redondeando, 10,000, 11,000 habitaciones en el país. Entonces, cuando yo oigo a la ministra de Turismo decir que han venido más de 1 millón de turistas, la primera pregunta que uno se hace es ¿dónde se hospedaron? Si en los mismos informes dice que la cadena hotelera, los hostales y otros negocios, ¿verdad?, que se dedican al alojamiento, no superan las 11,000, 12,000 habitaciones. Entonces, aquí empiezas a ver una manipulación de datos, porque probablemente vino 1 millón de personas a visitar El Salvador, pero más del 80% de esas personas son compatriotas nuestros, que han venido a visitar el país y a quedarse en sus propias casas. No es que ha venido 1 millón de turistas, ¿verdad?, y que se han hospedado en la cadena hotelera y que eso ha dinamizado el turismo como tal. Entonces, esos son problemas estructurales, ¿verdad? El país es un país pequeño, no somos atractivos, a pesar de la riqueza natural, ¿verdad?, que el país posee en volcanes, en playas, en lagos y otros atractivos turísticos. Y luego el otro problema es que el turismo que el gobierno está apostando está pensado más para un turismo con poder adquisitivo. No está pensado para aquella persona que gana $408, que es el salario mínimo. Si tú ganas $408, vas con tu familia al Majahual, pues, que es el lugar más popular, digamos. Un almuerzo te está costando $15, $20 y tú vas con 5 personas, solo en ir ese día al Majahual se te van $100, sí, y ganas 408 al mes para sobrevivir. Entonces, el problema del turismo es que es un rubro incipiente, importante, pero que no genera empleo, todavía no es competitivo, no contamos con la infraestructura para hacerlo, y está pensado más para un turista extranjero que para un turismo interno, local, que permita dinamizar la economía. Bueno, con esto nos vamos a quedar hasta acá y nos vamos a una nueva pausa comercial. No nos cambie, volvemos a Criterios.
Otro punto de analizar que es importante en el presupuesto general de la Nación 2026 es el presupuesto de Casa Presidencial. Es importante analizar si este se ha reducido, si se mantiene o se aumenta. Por favor. Bueno, según los datos, el presupuesto actual de Casa Presidencial es de casi 140 millones de dólares. El rubro de agricultura, como te decía, es de 92 millones. Solo ahí estás hablando de 48 millones de dólares más a Casa Presidencial que a la agricultura. En el presupuesto de 2026, Casa Presidencial sube a 190 millones de dólares, es decir, 50 millones de dólares más. Y comparado con agricultura, por ejemplo, siguen siendo 36 millones de dólares menos para el rubro de agricultura. Entonces, yo te decía, si yo invierto los 78 millones que van para agricultura para generar empleo, generar 286,000 empleos, con el salario mínimo vigente en la zona rural. Lo tengo, Juan José. Es decir, al menos para el 2026 podemos estar seguros que vamos a seguir dependiendo en los mismos porcentajes de Guatemala, Honduras, Nicaragua. Lo más seguro, porque como te digo, ¿verdad? Cuando uno mira los objetivos de agricultura, dice que la asignación presupuestaria fundamentalmente va para garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria. Eso no lo hemos tenido desde hace más de 20 años. Seguimos comprándole a Guatemala, a Honduras y a Nicaragua casi la gran mayoría de productos de la canasta básica. Ahora, en el caso de Casa Presidencial, uno se pregunta, van 190 millones para CAPRES, 165 para agricultura. Y si agricultura puede generar 286,000 empleos, ¿cuáles son las prioridades de Casa Presidencial? Y ahí es donde nuevamente viene lo que te he mencionado. Las prioridades han estado más en actividades especulativas como el Bitcoin. El Bitcoin no ha generado empleo. Con mucha suerte, y lo digo así pues porque es intermitente, tú de repente pasas por un centro comercial y ves a 5 o 10 hipotes ahí con la camisa del Archivo Wallet. Pero de repente pasan como 3 semanas que no los ves, los cajeros están solos. Entonces parece ser que solo los contratan como una semana, ¿verdad? Para querer aparecer de que se ha generado empleo, que el Bitcoin sigue funcionando, pero en realidad el Bitcoin es un total fracaso. Pero va a seguir funcionando. Juan José, ¿hay plata para seguir invirtiendo en Bitcoin? Bueno, en el presupuesto general de la Nación y en el sistema de cuentas nacionales aparece, valga la redundancia, una cuenta destinada al Bitcoin, a pesar de que hay una ley que lo consideraba moneda de curso legal. En la reforma que hizo el gobierno para tener acceso a los 1.400 millones de dólares, le han hecho creer a la gente que el Bitcoin ya no es moneda de curso legal. La reforma lo que hizo fueron 2 cosas, le quitó la palabra moneda, pero siempre le dejó que el Bitcoin es de curso legal. Y en segundo lugar, quitaron, ¿verdad?, las obligaciones que tenía el Estado para poder intercambiar Bitcoin. Por ejemplo, en la ley original se podían pagar salarios con Bitcoin. Yo no creo que ni los magistrados, ni los ministros, ni los diputados. ¿Así? No, creo que no. Ahora, ¿qué es lo que hicieron? Solo le quitaron la palabra moneda, que era innecesaria, pues, porque en realidad el Bitcoin no es una moneda, pero se mantuvo la palabra de curso legal. Y con eso quisieron sorprender al Fondo Monetario diciendo que iban a desmantelar el Archivo Wallet. De hecho, vemos en los Twitter de Nayib, ¿verdad?, siempre escribiendo que ha comprado Bitcoin. Entonces la pregunta es, ¿con qué dinero se compra ese Bitcoin? ¿Se compra con fondos públicos cuando el fondo ha puesto como condición que ya no se haga? Sí, claro. ¿Lo compra Nayib de su propio dinero? ¿De dónde sale el dinero para seguir comprando Bitcoin? Y luego, por ejemplo, ¿verdad?, hay cosas técnicas en la ejecución del presupuesto que no se mencionan. Por ejemplo, ¿verdad?, cuando Nayib compra Bitcoin o cuando compra oro, él anunció hace como un mes que compró 50 millones de oro, debe de haber un decreto legislativo que autorice al ministro de Hacienda a comprar 50 millones de oro. No importa si lo compró el ministro de Hacienda o lo hizo el presidente.
pero debe de haber un decreto legislativo que autorice al ministro de Hacienda a comprar 50 millones en oro. Segundo, una compra de esas dimensiones requiere 3 cotizaciones internacionales. ¿A quién se le compraron esos 50 millones de oro? ¿Cómo fue la forma de pago? Es más, desde cosas más básicas, porque normalmente a uno se le enseña que el oro se compra en lingote, ¿verdad? ¿Cómo Las barritas. La barrita. ¿Cómo se compraron esos 50 millones de oro? Están en las bóvedas del Banco Central de Reserva. Es decir, todas esas preguntas no aparecen en los informes de ejecución presupuestaria. Lo mismo pasa con el Bitcoin. Nayib, solo cuando el Bitcoin sube te dice, ya viste tu Chivo Wallet. Cuando el Bitcoin se desploma, un silencio total del gobierno. Hace poco bajó, según entiendo, pero eso no se Sí, anunció. de hecho, a nivel internacional, ya los países, las potencias mundiales, Estados Unidos, Rusia, China, ¿verdad? Y la gran mayoría de países del BRIC, van a lanzar su moneda digital respaldada en oro. Eso quiere decir que probablemente el Bitcoin tiene sus días contados. Entonces uno se pregunta, el gobierno ha dicho que hay 750 millones en la Chivo Wallet. ¿Qué va a pasar con esos 750 millones? Porque el problema no es que el Bitcoin se desplome en su valor o suba. El problema es que ya nadie va a transar con Bitcoin. Porque ¿A quién le va a vender los Bitcoin para poder canjear esos? Porque yo voy a lanzar mi moneda digital, yo Estados Unidos, yo Rusia, yo China. Voy a lanzar mi moneda digital respaldada en oro en una relación 1 a 1, no en una relación 100,000, al siguiente día 40,000, el siguiente día 50,000, es decir, la volatilidad que tiene el Bitcoin. Entonces, todo parece indicar que a nivel mundial, ¿verdad? El Bitcoin tiene sus días contados, pero en el caso de El Salvador no sabemos qué va a pasar. Incluso no sabemos si la Chivo Wallet es del país, es del gobierno, es del presidente. ¿Quién maneja la Chivo Wallet? ¿Quién tiene las llaves de seguridad de la blockchain? O sea, todo eso no se conoce. Sin embargo, en el presupuesto de Casa Presidencial van 190 millones de dólares, 36 millones más que agricultura, cuando, como te he mencionado, si todo el presupuesto de agricultura que se va a incrementar este año sirviera para generar empleo, cerca de 286,000 empleos se generarían reactivando la agricultura. Solo esto, Juan José, nos dice que el presupuesto de Casa Presidencial aumentó de ese 2025, al final sí aumenta para 2026. Sí, aumenta en un 36.2% según el Ministerio de Hacienda. Y hay otros datos importantes, por ejemplo, ¿verdad? En el rubro de la inversión pública, que es otro de los rubros importantes que van en el presupuesto, van cerca de 2.300 millones de dólares para inversión pública. Sin embargo, en las notas técnicas, es decir, las notas que van al pie de página del presupuesto general de la Nación, el Ministerio de Hacienda dice que buena parte de ese monto que va asignado va a requerir la búsqueda de financiamiento público. Es decir, yo estoy poniendo que voy a gastar 2.300 millones en inversión pública cuando ni tan siquiera tengo garantizado el dinero. Entonces, las normas técnicas son pies de páginas que se escriben, ¿verdad? Dice que ese presupuesto va a requerir de la búsqueda de financiamiento. Entonces, no es tan cierto que se va a gastar 2.300 millones en inversión pública, pues. Entonces podemos ver, solo con esto que nos ha platicado Juan José, las condiciones pueden mejorar para el país o estamos en una situación de estancamiento. Bueno, seguimos siendo el país de Centroamérica que menos crece, por enésimo año, ¿verdad? Segundo, insisto, un presupuesto es para planificar y plasmar las prioridades del país. El país está pidiendo reactivar la economía, el país está pidiendo empleo, el país no está pidiendo comprar más Bitcoin, el país no está pidiendo más seguridad porque todo el mundo está contento porque ese problema está resuelto según la gente y según el gobierno. Pero le quitas 11 millones al ramo de economía, que es la cartera de Estado que debe de formular las políticas públicas para reactivar la economía.
Le está subiendo agricultura, qué bueno. Ojalá sea para garantizar la seguridad alimentaria, porque lo que hemos visto en los agromercados es que se está comprando producción de Guatemala, ¿verdad? Producción de Nicaragua y de Honduras para abastecer los agromercados. Es decir, ni tenemos soberanía alimentaria y mucho menos seguridad alimentaria, porque estamos haciendo despidos de empleados públicos, ¿verdad? Y la economía no está caminando, pues, o sea, a pesar de anuncios publicitarios que el gobierno hace, como esto de adelantar, ¿verdad?, el pago del aguinaldo, que tiene por objeto, pues, generar un dinamismo económico de una semana. No es una política económica pensada en el mediano ni en el largo plazo para reactivar la economía, sino que simple y sencillamente te doy el aguinaldo, te va a durar una semana, vas a mover cifras, ¿verdad?, porque se dinamiza en esa semana el consumo, pero no va a haber ni crecimiento ni mucho menos desarrollo. Creo que lo del aguinaldo solo es un intento desesperado de generar una cortina de humo para que la gente no esté cuestionando precisamente el tema económico. Y lo más importante, porque hay que llegar a las metas que el Ministerio de Hacienda ha puesto en el presupuesto de recaudación tributaria, y el anuncio que Nayib Bukele hizo de que el país iba a crecer el 5% de la economía al cierre del 2025. Va. Con esto nos vamos a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, volvemos en Criterios. Con el presupuesto general de la Nación en estudio, también hay gente que podría preguntarse si acaso lo que aprobó el Fondo Monetario Internacional tendrá alguna especie de impacto en cómo cambiará el presupuesto o en cómo se podrá ejecutar. Juan José. Bueno, en realidad el préstamo, digamos, es la cereza en el pastel de la crisis económica que tiene el país. Es decir, tenemos crisis en el sistema financiero, crisis en el sistema de pensiones, crisis en el sistema financiero cooperativo, se están despidiendo personas del sector público, la economía nuevamente no va a crecer lo que se espera. Entonces el préstamo viene a convertirse en una bocanada de oxígeno, digámoslo así, pero no para dinamizar la economía. El préstamo viene única y exclusivamente para subir las reservas de liquidez de la banca, precisamente para evitar que la banca se desplome. Ahora, el problema es que esos 1.400 millones no entran de un solo. Sí, claro. Van a entrar en desembolsos durante 3 años. Para que esos desembolsos se den, es necesario que el gobierno cumpla ciertas exigencias. Y precisamente la última semana de septiembre, uno de los acuerdos en la calendarización era presentar el diagnóstico actuarial que va a servir de base para presentar la reforma de pensiones del 2026. Extraoficialmente no sabemos, el gobierno ha guardado silencio, el Fondo Monetario también, pero al margen de eso, el gobierno debió haber hecho público el diagnóstico. Ese diagnóstico no lo encontramos por ningún lado, y eso lo que está poniendo al descubierto es que el gobierno no está cumpliendo con las obligaciones del fondo, y que eso puede poner en riesgo precisamente los desembolsos de esos 1.400 millones. Otro punto, Juan José, mucho se ha hablado, incluso en los programas de los viernes, sobre la ampliación de la base tributaria. ¿Eso no se va a ver reflejado para el 2026? Bueno, vamos a entrar un año electoral, También. 2026, y típicamente, ¿verdad?, en la demagogia política, y no solo de este gobierno, sino que de todos los gobiernos, siempre alguien que aspira a reelegirse o a ser candidato a diputado o alcalde anda prometiendo que no va a subir los impuestos. Ahora, sin embargo, ampliar la base tributaria implica muchas cosas. Por ejemplo, mejorar los mecanismos de recaudación fiscal. Se acaba de aprobar una amnistía fiscal que el gobierno ha lanzado en un intento, pues, de mejorar la recaudación, ¿verdad? Ampliar los mecanismos de base tributaria pasa, por ejemplo, por revisar los impuestos actuales, si hay necesidad de subirlos, crear nuevos impuestos, crear impuestos especiales, por ejemplo,
el impuesto predial o el impuesto nuevamente al patrimonio que lo tuvimos antes de que los gobiernos de Arena llegaran. Implica una reforma fiscal progresiva, es decir, que el que tiene más pague más. O sea, ampliar la base tributaria no solo es andar queriendo que la señora que vende aguacates en el centro de San Salvador y que la persigue el CAN, se inscriba al IVA, pague IVA, ¿verdad? Cuando estás exonerando a las grandes empresas constructoras y a empresas que vienen a invertir al país, las estás exonerando del pago de impuestos. Entonces, eso es una contradicción típica del modelo neoliberal que solo pretende golpear económicamente con impuestos a los sectores populares y beneficiando lo que Nayib llama los mismos de siempre. Ahora, Juan José, ya que pareciera que no se va a ver reflejado y vamos a entrar en un año preelectoral, ¿habrá alguna propuesta en la cual nosotros veamos, o algún rubro en el cual nosotros veamos mejora? Digamos, por ejemplo, se vienen un montón de proyectos en cuanto a infraestructura, la construcción, por ahí se dice, de los primeros rascacielos, a los que se les puede denominar de verdad rascacielos. En cuanto a infraestructura, ¿eso no nos beneficia de alguna manera? Bueno, sí, o sea, la industria de la construcción es el rubro que más ha crecido dentro de los rubros de la economía. Claro, si tú eres un empresario que estás construyendo una torre de apartamentos, ¿verdad? Tú estás comprando hierro, cemento, arena, estás generando empleo. Pero una vez que ese proyecto está terminado, volvemos a lo mismo, es decir, ¿cuántos salvadoreños tenemos capacidad de comprar un apartamento de $500,000? Sí. Entonces sí, de alguna manera, ¿verdad? El que se generen estas infraestructuras dinamizan la economía, pues la industria de la construcción, como te digo, hierro, arena, cemento, generas empleo, etcétera, etcétera. Pero en términos absolutos, la gran mayoría de salvadoreños no podemos accesar a un apartamento de 200,000, de 300,000, de $500,000, incluso ni aunque fueras diputado. Hoy hemos visto, ¿verdad?, que hasta diputados han tenido que ir a la banca estatal a hacer préstamos para tener un apartamento de lujo. Entonces, si bien en el presupuesto vienen rubros importantes nuevamente como salud, educación, ¿verdad?, esto de agricultura que te he hablado, también es importante la ejecución presupuestaria, porque ya vamos hoy es el último día, mañana es el último día de octubre, solo faltan 2 meses para finalizar el año, y cuando uno mira la ejecución del presupuesto actual, con mucha suerte, las instituciones más eficientes han gastado el 45% del presupuesto. A eso se debe que el gobierno haya dicho que tenía liquidez de caja. No es que la economía está bien y que estamos recaudando más impuestos y que por eso había liquidez de caja para pagar el aguinaldo. Hay dinero porque las carteras del Estado han sido ineficientes a la hora de ejecutar el presupuesto. Incluso habría que ver con el pago del aguinaldo, pensaría que pueden subir del 45% de la ejecución al 60% de la ejecución presupuestaria, pero aún así queda un 40% cuando ya solo falta noviembre y diciembre. Pero como te digo, ¿verdad?, si bien 2026 va a ser un año electoral, la campaña electoral ya comenzó y probablemente en diciembre, ¿verdad?, el gobierno salga con algún bono de $50, ¿verdad?, porque como ya te acabaste el aguinaldo, a lo mejor el gobierno va a salir con una medida así populista. ¿No quedará un poquito más de excedente? Sí, o sea, medidas populistas que tienen por objeto, ¿verdad?, predisponer y comprar la voluntad de cara a un año electoral. Ok, bien, entonces, algo, aparte de todo eso que hemos hablado, José, ¿será que habrá algo novedoso en cuanto a la gente lo puede aplaudir? Ya vimos que en agricultura, pues sí, hay un aumento, ¿no? Que esto se refleje significativamente en que vamos a tener soberanía alimentaria o seguridad alimentaria, pues ese es otro punto. Pero eso hay que averiguarlo tras la siguiente pausa comercial. Volvemos a Criterios. Finalmente, ¿cómo podemos ver
el presupuesto para el 2026 en cuanto a salud y en cuanto a educación? Juan José, ¿se mantiene, aumenta? ¿Cómo se ve afectado? Bueno, según la propuesta en el ramo de salud eran 1.200 más o menos, hoy van a ser como 1.325. Hay un aumento importante de 12.3%. Y el ramo de educación, ¿verdad? Que después del pago de deuda es el rubro más importante, ¿verdad? Déjame buscarlo aquí porque son 28 instituciones. Pero estamos hablando de casi 1.641 millones para educación. ¿Hay un aumento? Casi 100 millones de dólares más. Hay un aumento del 6.5%. El problema de estos números, Fernando, es que yo puedo decir que voy a subir el 10% a salud y educación. El problema sigue siendo la ejecución. Por ejemplo, ¿verdad? Solo en el presupuesto de este año, educación tiene 1.540 millones de dólares. Nayib prometió reparar 1.000 escuelas por año. Con mucha suerte van apenas como 200 y algo. Entonces la pregunta es, ¿de qué me sirve a mí asignar la educación, a salud, presupuestos altos si la ejecución presupuestaria no camina a la velocidad que la gente espera? Segundo, durante todo el ejercicio fiscal hay modificaciones al presupuesto. Y de repente uno mira que hay que quitarle a un rubro para darle al otro. Hoy hay una ley de estabilidad económica que dice que si un banco entra en crisis, le podemos quitar a cualquier cartera del Estado dinero para dárselo a un banco y salvar. Y si salud y educación son los rubros que más dinero tiene, pues es obvio pensar que si un banco colapsa, lo más seguro sea agarrar de ahí, pues. Entonces, no basta solo con anunciar que salud y educación son los rubros que más dinero llevan. Hay que volverse eficiente, eficaz y efectivo en la ejecución del gasto. Y ahí es donde ha estado el gran problema de casi todos los gobiernos, porque tenemos un modelo económico que lo que hace es que el presupuesto está pensado para favorecer a una minoría y para darle migajas a la gran mayoría del país. Juan José, en resumen, ¿cuáles son los rubros a los que más se les ha reducido ese presupuesto? Bueno, de las 28 instituciones son 3 las que van a sufrir una reducción del presupuesto. El Ministerio de Economía, ya hablamos que es uno. El Ministerio de Economía con 11 millones, el Ministerio de Gobernación con 3 millones menos, de 283 baja a 280 millones. Y aquí es importante algo, ¿verdad? Dentro del rubro de gobernación está protección civil. Y ahí está el famoso FOPROMID, el Fondo de Protección de Mitigación de Desastres. ¿Qué es lo que hemos tenido a lo largo de este invierno en todo el territorio nacional? Inundaciones, desastre tras desastre. Santana, San Salvador, Santa Tecla, San Miguel, Morazán, Chalatenango. Es decir, antes se inundaban los sectores más populares, las colonias más populosas, las más marginadas, digamos. Sí, claro. Así, la famosa colonia Málaga. Pero ahora se está inundando Ciudad Merliot, se está inundando Santa Tecla, se está inundando Santana, San Miguel, Chalatenango, Cabecera. Entonces, sorprende que cada año el tema de la vulnerabilidad ambiental es un problema, pero le estás quitando 3 millones a Gobernación cuando ahí está la Dirección de Protección Civil, ahí está el Fondo de Protección de Mitigación de Desastres, el FOPROMID, que se usó mucho en el tema de la pandemia, y en la cartera de medio ambiente, por ejemplo, solo le subís 1 millón, de 15 a 16 millones. A vivienda le estás asignando 7 millones de dólares. Y uno se pregunta, ¿cómo una cartera de vivienda va a producir vivienda popular para aquellos sectores que no podemos comprar esos apartamentos de $500,000? Entonces, ahí es donde tú ves los contrastes. Entonces, todo parece indicar que el presupuesto nuevamente, ¿verdad?, no lleva plasmadas las prioridades de los sectores populares ni de las mayorías, sino que plasma las prioridades del gobierno y particularmente las prioridades del presidente de la República. Bueno, Juan José,
Se nos ha terminado el programa, pero no nos vamos sin agradecerle por habernos traído este análisis en torno a todo lo que tiene que ver con el presupuesto general de la Nación, o al menos el anteproyecto que se ha presentado. Podrían haber cambios, según entiendo, en las próximas semanas, pero de igual manera hay que estar pendientes ante cualquiera de estas modificaciones. Así que muchas gracias, Juan José. Bueno, gracias Fernando, gracias a las personas que nos han sintonizado hasta ahora y que pasen una feliz noche. Gracias, Juan José. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde, el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.